Paz de Cristo, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor esta noche. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5. Capítulo 5 en el versículo 13. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Lo leemos siempre en el nombre del Señor Jesucristo y dice la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Señores, sean bienvenidos nuevamente. También los que están conectados, gloria al Señor, los que nos ven a través de la página, gloria al Señor, que el Señor los bendiga, amén. Gloria al Señor. Si están ahí es porque Dios tiene un propósito en su vida, porque Dios quiere hablarle también esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Vamos a meditar un momento en estos textos que hemos leído. Gloria al Señor. Sin duda alguna, el texto de los textos que hemos leído habla acerca de la oración. Y como hoy es un día de oración, gloria al Señor, y pues vamos a hablar acerca de la oración, de lo que Santiago nos quiere decir, gloria al Señor. Y yo sé que no es la primera vez que escuchamos acerca de estos textos y no será la última, y seguiremos aprendiendo mientras vamos caminando en este camino, seguimos aprendiendo. Dios nos sigue animando, porque este texto hace 5 años, hace 3 años, probablemente lo entendíamos de una manera, porque el Señor nos lo daba de una manera. Hoy día lo entendemos un poquito más, y seguramente en 5 años vamos a comprender mucho más de lo que nos habla la palabra del Señor. Bueno, el autor de esta epístola o de este libro lleva el nombre de Santiago. Entonces él escribe esta epístola a principios del 45, años 50 después de Cristo, o sea, unos 15 años después de la muerte y la resurrección del Señor. Escribe esta carta y me gusta empezar en el principio, y esto ya lo hemos leído también, pero en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El mismo Santiago, hermano del Señor, ni siquiera se refiere a él como mi hermano, sino más bien se refiere a él, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces ellos eran los destinarios de esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Sin embargo, es para todo aquel creyente, gloria al Señor, que ha creído en el Señor y que busca del Señor y que ha aceptado al Señor en su corazón. Gloria al Señor. Entonces Santiago comienza escribiendo esta carta. Comienza escribiendo en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria al Señor.
Y, y muchas veces nosotros le pedimos paciencia al Señor. Y sí, ¿alguien ha orado por paciencia? Amén. A veces, Señor, dame paciencia con esto, dame paciencia con lo otro. Pero, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Es a través de la prueba. Entonces, cuando nosotros le pedimos paciencia a Dios, es porque estamos pasando por una prueba. Entonces, lo que estamos queriendo decir, ayúdanos a pasar por medio de esta prueba. Gloria al Señor. En el capítulo 1 y versículo 12 dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces el libro de Santiago, en el último título, habla: sed pacientes y orad. Es un título que se le ha puesto en el versículo 7, empieza diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Si la palabra dice que debemos tener paciencia, es porque va a haber pruebas, va a haber tribulaciones durante el caminar del cristiano. Por eso tengan paciencia hasta la venida del Señor. Claramente Él lo escribe cuando Él estaba vivo en su tiempo. Él también lo estaba esperando. Entonces, por eso también Él está animando a los otros hermanos: tener paciencia hasta la venida del Señor. Y luego pone un ejemplo: y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Gloria al Señor. Entonces Él nos anima a tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Si en el tiempo de Él, hace cerca de 2000 años, decía: el Señor está cerca, imagínense ahora cuánto más estamos cerca de la venida del Señor. Pero lo cierto es que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. O sea que el tiempo para el Señor no cuenta. Nosotros somos los que nos dirigimos a través del tiempo, y que se nos hace tarde aquí, se nos hace tarde allá. Entonces, y luego empieza en el versículo 13, que es casi al final de esta epístola, y le da esta recomendación a los hermanos dentro de las congregaciones. Es un lugar de reunión. Nosotros tenemos este lugar de reunión, algo muy importante, porque nosotros somos la iglesia y el templo del Espíritu de Dios. Entonces, este es un lugar de reunión, pero nosotros somos la verdadera casa de Dios, porque Él mora en nosotros. Entonces dice en el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo Señor lo dijo
en Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, o sea, siempre vamos a tener una aflicción. Siempre vamos a tener alguna prueba. Porque si no hay prueba, no hay lucha, no hay victoria. ¿Cómo vamos a ver? Pero ¿qué nos recomienda Él a través del Espíritu que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Cuando hablamos de aflicción, estamos hablando de algún problema económico, mental, espiritual. O sea, todo lo que gira alrededor de nuestra vida como humanos, todo lo que nos aflige, porque a uno le puede afligir alguna enfermedad, a otro algún problema financiero, otro no tiene problema financiero, pero otro sí, o otro está enfermo, y así toda persona hay algo que lo aflige. Entonces, pero ¿qué es la recomendación que nos da? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Es la primera recomendación, y también para los hermanos que nos están viendo, la primera recomendación para la aflicción es la oración. Gloria al Señor. Se dice que el 85% de los cristianos no oran. O sea, de cada 100, 15 oran. De cada 1000 están orando 150. De cada 10,000 están orando alrededor de 1000, 1500. Pero el 85% de los cristianos no oran según una estadística. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es cuando hay día de oración. Entonces, si nos contamos ahorita cuántos somos y cuántos somos en total cuando nos reunimos todos, ahí nos damos cuenta que sí es verdad. Entonces, si un cristiano está dentro del 85%, no está orando y luego tiene aflicciones, tiene problemas financieros, tiene problemas de enfermedad, pero no ora, entonces, pero el 15% de los cristianos que oran pueden tener aflicción, pueden tener enfermedad, pueden tener problemas de dinero, pueden no tener trabajo, pueden cualquier situación, pero cristiano que ora es un cristiano que vence, es un cristiano que empieza a aprender de la paciencia. Gloria a Dios. Entonces la primera recomendación que el Señor nos hace esta noche es, en cualquier aflicción, grande, pequeño, lo que fuese, el Señor nos dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Gloria a Dios. Cuando estamos felices, estamos gozosos, empezamos a cantar alabanza. Y fíjese que dentro de la alabanza también estamos orando. Gloria a Dios. Dentro de la alabanza también estamos orando. Estamos dando alabanzas de gratitud a Dios, diciendo, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Un corazón agradecido. Y luego cuando está uno en pruebas puede estar cantando, ayúdame Señor, te ruego, al llegar hasta el final.
No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Es una oración, pero con alabanza, con adoración, con agradecimiento. Gloria al Señor. Versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo de entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Razones por las que uno se enferma. Estábamos hablando de que el 85% no ora. Y cuando tiene problemas, los mismos problemas lo lleguen a uno a enfermar. La misma preocupación lo llega a uno a enfermar. Por eso mucha gente va al doctor y el doctor le dice: no estás bien. Pero tal vez te preocupas por algo. Entonces puede ser eso el problema. Entonces, por eso, como cristianos, gloria al Señor, que creemos en el Señor, el primer ingrediente, la primera arma, la primera herramienta que Dios nos ha dado es la oración. Entonces, pero si no ora, puede con todos los problemas a sentir debilidad. ¿Está alguno enfermo? En esa palabra enfermo también no solo habla de una persona que se enferma físicamente, sino también habla de las diferentes dificultades alrededor del ser humano, como estaba hablando. Entonces, cuando habla aquí de enfermo, también está hablando de las dificultades de la vida. Entonces no podemos pensar que solamente el enfermo, solamente el que está enfermo, no, también cualquier problema que uno pase. Pero ¿qué dice? ¿Qué es la recomendación del apóstol? Llame a los ancianos de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Nos estaba hablando nuestro hermano Liera también acerca de los ancianos de la iglesia. Empezando desde el pastor y todos los líderes que lo acompañan. Entonces, llamar a los ancianos, ¿por qué llamar a los ancianos? ¿Por qué es importante llamar a los ancianos y que oren por él y que lo ungen con aceite en el nombre del Señor? Cuando nosotros estamos en una congregación, congregados en una congregación, sabemos quién es nuestro pastor, sabemos quiénes son nuestros líderes. El pastor conoce a sus líderes. El pastor sabe con quién cuenta, a quién, hermano, lleva en tal necesidad, a quién habla a tal necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una necesidad de que hay un endemoniado, el pastor sabe a quién va a hablar de sus líderes. Porque no va a llevar a alguien que sabe que no tiene ese discernimiento, aunque sea un líder, pero que tal vez no tenga la capacidad todavía para enfrentar a tal situación. Entonces el pastor debe saber a quién llevar. Si se va a una necesidad de que alguien está enfermo, también el líder sabe a quién, con quién lleva. Entonces llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará.
Anteriormente como yo le decía al principio, pensaba es que aquí dice la oración de fe salvará. Es que no dice sanará, yo pensaba anteriormente. Entonces también pensaba que lo primero para Dios es la salvación. Y que sí que lo es. Pero el texto dice, y la oración de fe salvará. Por eso le trataba de explicarle que en el idioma en que se escribió también como primero alguien, el traductor usó la palabra salvará como esto es lo que significa para mí. En la traducción actual dice en el versículo 15, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. Esa es la traducción actual de sanación. Entonces ellos ya usaron la palabra sanará al enfermo. Pero la traducción, el primer traductor de la Reina Valera en aquellos años, pues usó la palabra salvará. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿por qué hay que llamar a los ancianos de la iglesia? Sabe, hermano, que no toda enfermedad está relacionada con el pecado. Pero hay pecados, sí, hay enfermedad que sí viene por el pecado, pero no toda, pero no todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de llamar a los ancianos de la iglesia? También, porque no es solo, bueno, hay que llamar a los ancianos de la iglesia y llega el pastor o los hermanos y oremos por él y para que el Señor lo sane y lo levante. Creo que el propósito es de ver la situación. ¿Por qué está enfermo? ¿Cuándo se enfermó? ¿Por qué se enfermó? ¿De qué se enfermó? O si es un problema familiar, un problema matrimonial, ¿por qué tienen ese problema? ¿Por qué les pasa? O sea, encontrar la razón del problema, la razón de la enfermedad. Porque ¿qué tal si se está muriendo? Y necesita una intervención quirúrgica rápidamente. Bueno, ese es el trabajo, el trabajo que los líderes, ¿por qué es importante llamar a los líderes? Porque tampoco es fácil decir a alguien, sí, yo he pecado, por eso estoy enfermo. O por mi pecado es por eso estoy enfermo. Pero creo que no es fácil para alguien decir eso. Más bien oren ustedes, hermanos, que es el pastor, que son los líderes, oren por mí para que Dios me sane, pero no importa si yo he cometido pecado, no importa pero ustedes oren porque ustedes son los hombres de Dios, ustedes son los que tienen fe, ustedes. ¿No? Entonces, por eso cuando llegan los líderes, ven la situación, preguntan por qué, para que el Señor para que oremos de acuerdo a la necesidad y a la voluntad de Dios. Y luego oren por él, úngelo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero tiene que, el enfermo, si no confiesa los pecados, si yo he hecho esto, entonces probablemente por más que ora el pastor, por más que traen al profeta, al apóstol, probablemente no vaya a suceder nada.
Entonces, por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, irad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque dice, confesaos vuestras ofensas. ¿Se imagina usted si yo estoy enfermo, estoy en cama, y no soy parte de ningún liderazgo de la iglesia, soy un miembro? Y vengo a la iglesia, pero siempre soy una persona peleonero, me peleo con los líderes y me dicen algo, y maltrato a un líder acá, otro maltrato a otro acá, y me enfermo, llega un día y me enfermo. Pero nos dice la palabra que debo llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Y llegan los ancianos y líderes de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que, pues dice uno? Pues sí, perdóname hermano, yo lo traté así, o mire, yo no le hice caso, o le hablé mal, o sí. En cualquier circunstancia puede pasar, porque somos los que estamos hasta aquí. Por eso decía al principio que cuando uno está congregado en un lugar, sea miembro, sea líder, sea lo que sea, pero sabe uno su casa, entonces uno conoce a su pastor y conoce a sus líderes, a los líderes de la iglesia, así como nos conocemos aquí. Entonces, pero por eso, bueno, no solo también si estamos enfermos, también siempre es importante que si tenemos alguna dificultad entre líderes, es bueno también acercarnos. Decía el Señor en Mateo que si tú tienes algo contra tu hermano, o si tu hermano tiene algo contra ti, acércate a él, dice. Acércate a él. Porque muchas veces el que está enojado con uno o uno está enojado con otro, no es fácil decir, ¿verdad? Yo estoy molesto contigo por esto. Más bien el que está bien, es el que dice el Señor, el que está bien debe acercarse para ver qué es lo que tiene, qué es lo que pasa. Gloria al Señor. Y también nos da un ejemplo aquí en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El poder de la oración. Imagínense qué pudiera ser el 100% de la iglesia si el 100% de la iglesia orara. Gloria al Señor. Elías era el único que quedaba. Él pensaba que era el único que quedaba de los profetas. Pero oró y no llovió. Una oración de fe. Y esto era, él estaba enfrentándose con el rey de Israel. Y él se andaba escondiendo del rey de Israel porque lo andaban buscando, porque sabían que él había orado y que no lloviese. Y muchas, la historia es muy hermosa. Pero Elías dijo, no habrá lluvia si no es por mi palabra. Y así no hubo lluvia. Entonces lo que necesitamos es una iglesia en estos tiempos, una iglesia de oración que le diga al mismo gobierno, si no es por nuestra palabra, no sucederá tal cosa. Pero ejemplo nos han dado los profetas desde el Antiguo Testamento. Lucharon contra reyes, contra gobiernos y contra toda potestad.
Entonces eso es lo que el Señor quiere para nosotros en estos tiempos, una iglesia fuerte, y lo que lo hace fuerte a una iglesia es la oración, es la comunión con Dios, es la relación con Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Me ayuda a orar y darle gracias al Señor por su palabra.